nos acompaña Francisco Merino. Él escribió de hace un tiempo, en realidad lo acaba de presentar, este libro. Se llama Ética para la función pública, de la indiferencia al reconocimiento. Esto cobra vigencia ahora, ¿no? Primero por el caso Lavallato, ¿no? Y luego, hoy que veíamos a Pablo de la Flor como la autoridad para la reconstrucción en el GOR ejecutivo, es decir, con las autoridades, los gobiernos regionales, nos preguntábamos, ¿realmente podrán hacer un buen trabajo libre de corrupción? El mismo Pablo de la Flor ha dicho que de alguna manera va a trabajarse, se va a blindar, digamos, este trabajo contra la corrupción, pero se necesita, entiendo, un marco legal, por eso se ha trabajado incluso un decreto al respecto. Bueno, gracias Francisco, muy amable. Francisco es docente de la UPC, es especialista en ética y corrupción, bienvenido. Gracias. Bueno, este libro cobra vigencia, ¿no? De hecho, se aproxima mucho a lo que debería de ser una función pública proba, honesta, transparente, lo que esperamos los peruanos de nuestras autoridades, ¿no? Sí, bueno, en realidad es un libro que no pierde vigencia. Nunca, y desde nuestro país, desde hace ya más de una década y media, que es un tema en agenda pública, el de la ética y función pública. Toda la etapa republicana, pero igual, y antes. En términos de la vigencia en estos momentos, ¿no? Y claro, o sea, una publicación así, en este contexto particular, ¿no? De hace unos meses, es más que oportuno, ¿no? Es oportuno y urgente al mismo tiempo, ¿no? Cuando has seguido las noticias, ¿no? Por ejemplo, Pablo de la Flor, veía yo un poco su currículum, es una persona intachable y además sumamente preparada, ¿no? Ahora, lamentablemente no solamente se necesita que la cabeza del proceso sea una persona proba, ¿no? Y con capacidad, sino también crear un marco en el cual se trabaje y se trabaje bien, se trabaje honradamente, se trabaje con ética, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto cuando están en juego 20.000 millones de soles, me parece que va a costar la reconstrucción? Sí, ahí, bueno, hay un primer elemento que es el que has mencionado, que es la idoneidad de los gestores. Porque se habla pues que cada entidad en cada nivel, mientras que pueda hacerse cargo de la respectiva obra, va a administrar esa obra. Estamos hablando de los gobiernos regionales y los gobiernos, bueno, provinciales, ¿no? Más locales. Y locales, sí. Que el Ejecutivo ha dicho, ellos van a tener la prioridad, digamos, la potestad. Pero si no están preparados, tendremos que hacerlo nosotros. Un siguiente nivel y hasta incluso llegar a la misma autoridad, ¿no? Hasta el gobierno central. Así es. Entonces, hay un primer elemento que es la idoneidad de los gestores. Y ahí tienen que sumarse capacidades técnicas de gasto, de ejecución, etcétera, pero también que pueda haber una trayectoria en términos éticos aceptados, reconocidos, ¿no? No se trata de poner, como dice el dicho, al gato de despensero. Claro. Y eso, en ese punto, tiene un papel muy importante la propia sociedad local, cada región, en cada ciudad, que pueda conocer a los técnicos, a quienes vayan a desempeñar la función de gestores. Entonces hay un primer elemento que tiene que ver con eso. Hay otro elemento que también fue mencionado por Pablo de la Flor, que es el asunto del control, ¿no? Han hablado de esa asociación que tiene que ver con Contraloría para poder sacar adelante esto, pero no solo es Contraloría en un nivel central, estamos hablando de todos los órganos de control en cada uno de estos niveles. Entonces ahí todavía es necesario reforzar ese control. Pero incluso diría, más importante que el control, es el elemento del factor humano, es el elemento del control, es el elemento de la transparencia y la rendición de cuentas cuando se vaya realizando la reconstrucción, la rehabilitación. Es decir, no solamente tener el gestor idóneo, sino que se realicen prácticas de ir mostrando a la población poco a poco lo que se está haciendo, cómo se está gastando y en beneficio de quién. Entonces, aquí es muy importante el contar con el poder difundir en cada localidad, en cada región, no solamente a nivel nacional, que eso puede quedar lo que se está haciendo y cuánto ha costado. Cómo se está haciendo. Porque es muy sensible el tema hoy en día, ¿no? Se ha ofrecido, y el mismo Pablo de la Flor ha ofrecido que habría, por un lado, permanente difusión a través de los medios. Por otro lado, también habló de un observatorio con personas independientes. Yo enfatizaría que
eso debe realizarse no solo a nivel central, sino a nivel regional. Existen canales de comunicación en cada región, en cada provincia. Entonces, ese contacto con la población, pero también recibiendo la retroalimentación de quienes están cerca de las obras, porque muchas veces pasa eso. Los primeros que pueden conocer cuando la obra no se está realizando, o bien o no se está realizando, es el ciudadano común y corriente, el que está cerca del puente, el que está cerca de la obra. Entonces, de ahí la importancia de estos canales de rendición de cuentas, de ida y de vuelta. Ahora, ¿de qué manera pueden participar la sociedad civil, digamos, en ese asunto? Claro. Denunciando. Denunciando, estando presentes en el momento en que se pide información al respecto, ¿no? Claro, tiene que haber un portal, imagino que se va a mantener. Sí, eso se mencionó también en esa... Pero hoy en día ya no es INIP, ¿no? O sea, porque esto era pues mucha burocracia y hacía que demoren las obras, ¿no? O sea, de alguna manera estamos dando una carta libre, pero con condiciones. Por eso esto se llama con corrupción, con cambios, perdón, y sin corrupción, ¿no? Así es. Es un momento muy particular porque se va a realizar un gran gasto, una gran inversión en un tiempo que el país y las regiones lo necesitan, pero donde se han, por temas de agilidad, para que los procedimientos sean más ágiles y sean más cortos, se han precisado se van a abrir algunos de los filtros que podía haber antes, que puedan hacer el trámite menos engorroso, pero al mismo tiempo justamente requiere personas que puedan ejecutar bien y evitar esas tentaciones que van a estar más presentes también. Claro. Por eso a nivel regional es el punto, a nivel local es el punto en que los ciudadanos pueden tener ahí una voz muy importante para justamente denunciar, estar vigilantes en este proceso. Claro. Ahora, tú en el libro mencionas lo que llaman las normas éticas, ¿no? Para lograr una meta, ¿no? Y dices, por ejemplo, orientar las acciones hacia la garantía, la promoción y el respeto de los derechos ciudadanos dentro del marco constitucional democrático correspondiente, ¿no? O sea, eso es lo que vendría a ser un marco... Sí, es el marco general, la norma más grande, ¿no? A nivel ético, claro. Y con sus correlatos legales, la norma madre, digamos, ¿no? El problema, Francisco, es que ya a personas que no tienen valores, ¿no? O principios, no podemos en ese momento pedirle tanto, ¿no? O sea, hoy, digamos, las penas son más disuasivas que en realidad para cambiar a alguien, ¿no? A resocializar a un funcionario, a una autoridad, ¿no? Claro, o sea, ahí el tema tiene que ver con, primero, considerar que del conjunto de funcionarios, de funcionarias, la gran mayoría realiza sus acciones que les toca, las realiza bien. Ya. Si no, o sea, partimos el Estado habría colapsado hace mucho tiempo si es que la gran mayoría de funcionarios y funcionarias de este país no estarían realizando bien su trabajo. Y eso es lo que tenemos que reconocer, por eso el subtítulo del libro, ¿no? De la indiferencia al reconocimiento. Hay un trabajo que ya se viene realizando y la mayoría realiza bien su trabajo. Entonces, los elementos, aquellas personas que no realizan bien el trabajo pueden hacerlo, ya sea porque no termina de interiorizar el sentido que tiene la función pública, que es servir al ciudadano, sino a bien servirse ellos mismos, y que eso se traduce en acciones pues que van contra la ética, contra la ley. Esas personas hay que buscarlas, perseguirlas, sancionarlas. Claro. Pero por otro lado también todas las mejoras que se puede hacer en la estructura misma del Estado para propiciar comportamientos virtuosos. Entonces, estas prácticas que mencionaba de transparencia, rendición de cuentas, es uno de los frentes para promover comportamientos virtuosos dentro del Estado. Más adelante me gustaría hablar sobre gestión pública en general contigo, pero siguiendo un poco sobre las ideas, ¿no? Estas normas éticas, actuar con imparcialidad desde criterios de equidad y respeto por las diferencias, sobre todo de personas y grupos en situación de marginación y exclusión. Bueno, acá hay dos puntos, ¿no? Pero básicamente yo me quedaría con el tema de no haya conflicto de intereses, pero que sobre todo lo que se haga para el bien público, ¿no? O sea, eso sí debería ser más bien, claro, si partimos desde la confianza que le tenemos a las autoridades o que elegimos o que la autoridad contrata, esperamos lo mejor, obviamente, ¿no? Sí, bueno, de hecho esa es una expectativa evidente ante cualquiera que esté ejerciendo función pública, ¿no? Claro. El asunto de la imparcialidad y el tema de los intereses es muy interesante porque es cierto que todas las personas en cualquier país, en cualquier comunidad política tenemos intereses. Todos tenemos familiares, todos tenemos, podemos ser cercanos a alguna ideología, a algún partido político, podemos pertenecer a una iglesia, etcétera. El problema no está con los intereses, el problema está en de qué manera yo, cuando estoy en el Estado,
hago transparente mis intereses, de modo que cuando colisione con el interés público, pueda uno mismo dar un paso al costado o invitar a la persona que dé un paso al costado y no participe de aquel proceso, ya sea selección de personal, ya sea adjudicación, una licitación, lo que sea. Claro. Entonces, el problema con los intereses está ahí. Entonces, ¿qué mecanismos tienen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el gobierno central para hacer transparentes sus intereses? Las declaraciones juradas, por ejemplo. Entonces, se podría hacer, así como esta práctica, que en realidad es una recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad, ¿no? Esa recomendación que fue de las primeras, que la declaración jurada de quienes están en el Estado, sobre todo en cargos directivos, muestre si se pertenece a algún directorio, si es que cuánto patrimonio tenían, que puedan ampliar esa información y que esa práctica, por ejemplo, se repita a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Y también se puede repetir incluso para quienes los que van a ser los que dirijan cada obra, desde la más pequeña a la más grande, en cada localidad, en cada gobierno regional. Es una manera de prevenir corrupción. Transparentar. Bueno, eso también a los que postulan un cargo público, ¿no? E incluso también de los ministros, ¿no? Me acordaba un poco el caso Conturguas y el premier Zavala, él mismo dijo, yo me mantengo al margen, ¿no? Y eso no le quita credenciales para seguir en el puesto. No, es justamente un acto de transparencia. Así es. Pero eso es necesario que se replique. Que se replique en todos los niveles, ¿no? Sí, de todos aquellos que van en este caso, en la reconstrucción, a estar justamente en la gestión de las obras, ¿no? El siguiente dice, buscar el logro de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de recursos y provisión de servicios, ¿no? Y aquí salta a colación el hecho que a veces decimos, no tenemos cuadros, no tenemos proyectos, no tenemos gente capacitada, ¿no? Ya no solamente el que se elige, porque puede haber mucha vocación de servicio y puede haber, digamos, mucha afinidad de la persona con su pueblo, una persona representativa, un líder, ¿no? Pero lamentablemente no solamente no está preparado, sino que no elige bien tampoco a su gente, ¿no? A profesionales capacitados, ¿no? ¿Cómo logramos llegar a eso? Yo quería hablar contigo más adelante sobre la gestión pública en general, pero adelántanos un poco. Sí, bueno, uno puede tener una actitud de querer transparentar todo, puede tener muchas... puede ser honesto. Estar a favor de... Sí, claro. Pero hay un nivel de conocimiento técnico, de mínimo conocimiento de gestión que se requiere, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con la idoneidad de la persona. Siempre existe un perfil. O por lo menos el equipo de trabajo, ¿no? Pero existen perfiles para los puestos que se requieren. Y en eso se ha ido avanzando mucho. Y en este punto, en concreto, Nicolás, a todo lo que ha venido siendo la reforma del servicio civil, ha estado aportando mucho en los últimos tiempos, con sus mejoras, con lo que se puede ajustar siempre. Pero el ir consiguiendo tener un servicio civil profesional y que como proyecto se está ampliando en distintas entidades cada vez más, justamente esto es lo que permite que puedan los perfiles corresponder a distintos procesos donde las personas idóneas lleguen ahí. Entonces es algo también que... Se está trabajando, pero es un proceso bien largo, ¿no? Es un proceso lento, sí, porque implica es una gran reforma en el Estado, pero es de las que más, sí, enfatizaría muchísimo, es la que más podría ayudar a prevenir corrupción, porque tienes personas que se les va evaluando y se van capacitando, obviamente, y que pueden alzar con ese perfil que se busca, pero al mismo tiempo tienen un lugar estable en el Estado. Claro, hacen carrera. La estabilidad previene cualquier oferta de... Correcto. Nadie va a cambiar su futuro por unas cuantas monedas. Y por otro lado, la muerte civil y, en fin, este decreto anticorrupción que saca del aparato estatal a aquella persona pues que cometa algún delito, ¿no? Básicamente de corrupción, ¿no? Y es el Estado que se protege de sí mismo, ¿no? Sí, como una y nos protege a todos, ¿no? Una manera de eso está bien. De protegerse. Y por último, promover acciones de rendición de cuentas, lo que implica impulsar prácticas transparentes, dar cuenta de su responsabilidad ante el Estado, los ciudadanos, promover la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos en los que el Estado interviene. A ver, ahí también lo separamos. Primero, se rinden cuentas, hoy más que nunca, ¿no? En realidad uno entra al Ministerio de Economía y un portal de transparencia genial, ¿no? Encuentras absolutamente todo. Yo diría que el problema está detrás, en los negociados, ¿no? O sea, en el Estado, cuando tú dices, esto ha costado 5, y bueno, confiamos en que haya costado 5, pero no sabemos si detrás han habido, como el caso Lavallato, una serie de coimas, ¿no? Claro, pero bueno, el asunto es que, por un lado, la información que se hace pública
requiere muchas veces ser traducida. Verificada. Traducida. Primero entenderla. Hacerla amigable. Sí. Y hay instituciones, hay grupos que se encargan de eso y ayudan, ¿no? Pero por otro lado no debería ser solamente amigable para que otras personas puedan entenderlo, los profesionales de esa rama, etcétera, sino que el propio Estado puede hacer esfuerzos mayores para hacerla entendible. Y es un tema que tiene que ver con la propia información. Pero sí es importante, porque si no, ciudadanos tuyos, entramos y decimos no entiendo nada, entonces ¿para qué me voy a meter está la tabla con números pequeños ahí, claro. Y es como antes eran, digamos, los contratos, ¿no? Había muchas letras chiquitas y correcto. ¿Quién va a acercarse a ellos? Pero es un nivel, el nivel de la información, ¿no? Pero la información, si está a disposición, ya es algo positivo, pero lo que se requiere es para qué se utiliza esa información. Entonces, hay un nivel de información que puede ayudar justamente a la fiscalización, por un lado, a la vigilancia, por otro, y hay otro nivel de información que lo que hace es más bien generar confianza en los ciudadanos respecto a qué es lo que se está haciendo, claro. Para poder contrastar lo que se puede constatar en la claro. práctica con lo que aparezca en un portal. Y eso me permite, por ejemplo, recordar que hay casos, sobre todo en las municipalidades, ¿no? Que el alcalde es más, bueno, es el primer estado, pero se aproxima más al ciudadano, al vecino, ¿no? Y a veces hay reuniones, esto lamentablemente no se da en todos los distritos, ¿no? Pero sí hay reuniones en las cuales el alcalde rinde cuentas. De repente tendríamos que también darle un marco a eso, ¿no? O sea, que sea una obligación. Como marco está, ¿no? Está, pero no se cumple entonces. Lo que se requiere es que los ciudadanos exijan ello y que pueda haber asamblea. Sí, porque relativamente es fácil, es convocar y tienes a representantes de sociedad civil, tienes a medios de prensa, en cualquier nivel de gobierno. Y se trata de justamente mostrar qué estoy haciendo, cuánto he gastado y recibir, no solamente porque es informar, porque ya estoy cumpliendo con un deber, sino recibir también retroalimentación, información, críticas, claro. Observaciones. Porque nuevamente es la autoridad que está más cerca al ciudadano es el que tiene mayor responsabilidad en recibir esa visión y esa opinión que tiene el ciudadano. Bueno, permítame, señor director, unos 30 segundos porque está pendiente el tema de la gestión pública. En términos generales, a mí me parece interesante que esto se debata, porque un estado en el cual la población económicamente activa, le tenía la cifra, pero no la he traído, me parece que el Estado más o menos el 15%, o sea, es grande el Estado en nuestro país. Entonces, ¿por qué no tenemos a funcionarios preparados en una escuela de gestión pública, ¿no? En una universidad de pronto, ¿no? Hoy en día tenemos, en el posgrado sí tenemos algunas especializaciones y en el pregrado me parece que una mención nada más en la católica, ¿no? Esto sería fundamental para que después entren y luego ya vayan en servir, ¿no? Y continúen las carreras, pero formar a cuadros, ¿no? Que luego puedan postular o sea, que puedan ir escalando y postular a este tipo de cargos, ¿no? Sí, bueno, hay una responsabilidad en general de la universidad pública, universidad privada, respecto a quienes van a ser los futuros gestores, ¿no? Claro. O sea, que haga carrera. Yo quiero trabajar. Hay mucha gente que me dice a mí me gustaría trabajar en el Estado. Otros hay también sus prejuicios, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero deberíamos formar, digamos, profesionales para que trabajen en el Estado. Claro, pero para eso requieres que la propia carrera pública sea atractiva, atractiva en todos los niveles. Pero ya pusimos las bases, que es el laborales, servir, ¿no? Sí, también condiciones de remuneración, etcétera. Entonces, es una reforma que empuja a otras más. De hecho, a partir de la ley Servir, uno de los lo que Servir como autoridad en este campo ha ido impulsando mucho es la reforma de todo lo que es la gestión de recursos humanos. Y por ese lado es que se ha dado un buen inicio. Pero hay responsabilidades entonces de las universidades, estamos hablando del propio Servir, sobre todo a través de la Escuela Nacional de Administración Pública. Desde hace pocos años ha vuelto a funcionar, claro. Y de hecho está tratando de llegar a muchísimos funcionarios, ¿no? Yo colaboro con ellos, doy cursos con la Escuela Nacional de Administración Pública y es un espacio, pero siempre es muy limitado. Una de las demandas que más hay cuando podemos viajar a regiones es lo limitado que pueden ser cursos de formación en ética. Y ahí hay una demanda fuerte, pero que es el curso que más se demanda. Correcto. Pero claro, los recursos son limitados también. Sigo pensando que eso viene de la casa y de la escuela, del colegio, ¿no? Pero la formación ética, sobre todo en cómo se manejan los recursos. Porque a veces uno no sabe que está cometiendo un delito o que lo que está haciendo no es
ético, digamos, ¿no? Sí, en muchos casos puede ser por desconocimiento, pero la mayor parte de los casos sí, los seres humanos hemos aprendido qué cosa puede estar bien, qué cosa puede estar mal. El asunto es la reflexión a partir de situaciones concretas y que al mismo tiempo existen figuras que van a estar cuidando, controlando ese comportamiento. Correcto. Vamos a mostrar, señor editor, si por favor busque las notas del fútbol, porque lo anuncié al inicio del programa, ¿no? Lo de Paolo Guerrero y lo de Raúl Ruiz. Discúlpame, Francisco, que lo anuncie, pero para que no se nos vaya. Efectivamente, la formación ética puede darse en este nivel. O sea, coincidimos en ese asunto, ¿no? O sea, tiene que haber una gran carrera pública, ¿cómo habla? De gestión pública. Sí, eso a nivel de como carreras, claro, universidades. De pregrado. En pregrado, sí, y que las menciones puedan ser distintas. Y que el Estado contrate a los más calificados. Para eso requiere haber fortalecido, como lo está haciendo, pero sí, claro, la carrera, lo que viene después. Eso, la propia carrera. Y ahí, en ese nivel, hacer la formación ética, ¿no? Sí, pero y al inicio, al entrar a la función pública, durante la función pública, porque uno nunca acaba de aprender, uno puede tener 70, 65, 80 años y sigue aprendiendo. Claro. Los seres humanos podemos aprender, y eso forma parte de cómo somos. Entonces, sí, la formación universitaria, la formación a nivel de posgrado, al mismo tiempo es dentro del Estado, y de hecho hay varias entidades que ofrecen programas de formación, pero este tema de la formación ética, que no puede ser solamente leer la ley del código de ética que existe, y se trata de más bien de desarrollar una metodología a partir de casos. Hay todo un tema pedagógico que se puede trabajar muchísimo también. Bueno, yo diría que incluso desde el colegio debería de fomentarse esto, ¿no? Claro. Debería fomentarse eso. Sobre todo con los casos estos de corrupción que lamentablemente son emblemáticos, ¿no? Tristemente célebres, ¿no? Tristemente célebres, así es. Vamos a mostrar entonces, si eso ocurre, Francisco, estoy segurísimo que este libro será un material muy necesario, ¿no? Muy necesario. Ahí está. Ética para la función pública, de la indiferencia al reconocimiento, Francisco Merino, publicado la editorial de la misma UPC, ¿no? De la UPC, el Fondo de Correcto. Para aquellos que estén interesados, ¿dónde lo encuentran? Además de la UPC, ¿está en otro lado? Está en librerías, ya se ha distribuido en librerías, en las librerías que están en la UPC también. También hay venta electrónica a través de plataformas como Amazon y así. Perfecto, gracias, muy amable, Francisco. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy didáctico también. Creo que de esa manera tenemos que luchar contra la corrupción. Vamos a las escuelas, vamos a la educación de base para acabar con este flagelo que no solamente nos hace moralmente pobres, ¿no? Sino también como país hemos perdido muchos años de crecimiento. Francisco Merino, docente de la UPC, especialista en ética y corrupción.